ancestral. Bueno, en nombre de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, les damos las bienvenidas y agradecemos su participación en el Simposio Genómica y Cáncer de Colon, organizado por la sección Ciencias Aplicadas a la Salud, y agradecemos especialmente a los disertantes y, por supuesto, al doctor Ollamburu y Nilda Fin, que son los coordinadores y co-coordinadores de la sección, y, por supuesto, los disertantes, la doctora Ángela Solano, el doctor Carlos Bacaro y el doctor David Antonio Rosso, por compartir sus conocimientos con nosotros. Así que nada, un parroquial, nos pueden seguir en LinkedIn, como Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. Ahí estamos compartiendo todas las actividades y también van a estar los distintos videos de las presentaciones. Así que bueno, les dejo con el doctor José Ollamburu. Gracias, doctor Pablo Quiroga. Bienvenida desde la sección de Ciencias Aplicadas a la Salud a este simposio que hemos pensado porque entendemos que la patología, el cáncer colorectal, es una patología significativa dentro de la patología de salud. Prácticamente un 10%, un poco menos del 10% de las muertes debidas a tumores malignos se deben al cáncer colorectal. No vamos a abundar en esto porque seguramente a lo largo de los minutos que vamos a tener con nuestros expositores nos vamos a ir enterando de qué se trata y cómo la genómica interviene y proyecta, digamos, soluciones a futuro, o para comprender de qué se trata esta patología. Así que por eso es que tenemos al doctor Carlos Bacaro, que lo nombro a él primero porque es el invitado, podemos ser, extranjero de la academia. Este, el doctor Carlos Bacaro es médico cirujano del Hospital Italiano, director del programa de cáncer hereditario del Hospital Italiano de Buenos Aires, doctor en medicina, consultor en coloproctología, profesor asociado en el Instituto Universitario del Hospital Italiano y docente autorizado de la Universidad de Buenos Aires. La doctora Ángela Solano, integrante de nuestra sección de Ciencias Aplicadas a la Salud, que es la coordinadora científica, digamos, de este simposio, es bioquímica y farmacéutica, jefe de genotipificación del Departamento de Análisis Clínicos del CEMIC, doctora en medicina, egresada de la Universidad de Buenos Aires y certificada en genética, miembro titular de la Academia, co-presidente del comité digamos, de la Organización de Genoma Humano y miembro emérito de la Sociedad Americana de Genética Humana. Y finalmente, el doctor David Antonio Rosso, que es bioquímico, genetista en el Laboratorio de Genotipificación en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno, doctor en bioquímica, egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Ciudad de Buenos Aires. Este, como les decía, el cáncer, acá las estadísticas nos dicen que el total de tumores malignos que han llevado a muerte en Argentina año 2022 son 128 cada 100.000. De esto, poco menos de la 10% se debe al cáncer colorectal. Una patología que nos llega a casi todos. Casi todos tenemos en nuestra familia, en nuestras amistades, a alguien que lo ha padecido, algunos con suerte de superarlo y otros tantos que obviamente que no, que no lo han podido superar. El doctor Carlos Bacaro ya dispuso, digamos, eh, digamos, su diapositiva. Creo que tiene intenciones de hablar primero. ¿Me equivoco, doctor? Perdón, pensé que me tocaba a mí, pero salgo de aquí. Bueno, este, s- en realidad en el programa lo que teníamos pensado es que la doctora Ángela Solano iba a hacer su introducción, Perfecto, la perfecto. introducción, hablándonos de genes reparadores y microsatélites.
Es decir, ¿de qué se trata este tema de los microsatélites? Toda una cuestión conceptual importante que nos pudiéramos adentrarnos en ello y cuál es su papel en el desarrollo del cáncer. Bueno, lo dejamos a la doctora Ángela Solano, entonces con la presentación del tema de genes reparadores y microsatélites y para iniciar este simposio. Doctora, Gracias, José. Sí, gracias, José. Déjame ver. em, un segundito que ya. No hay problema. Perfecto, perfecto. Muy bien. José nos Sí, se iluminó ve. a todos. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. José nos iluminó a todos, así que yo voy a tener un par de diapos de más, no porque no hubiera creído que él nos iba a presentar, pero bueno, de alguna forma estaba preparada para. Ustedes saben, siempre pasan cosas que hay que estar preparado. Así que por eso en el programa yo había puesto que la presentación del simposio y de los expositores estaba en manos de José Ollamburu y que bueno, yo lo coordino y aquí estaban los datos de Carlos Bacaro y de David Antonio Rollo, que ya los presentó excelentemente José. Yo estoy muy contenta de esta presentación porque el principal objetivo de esta presentación es porque nosotros, los bioquímicos, no es que excluya a los que no son bioquímicos de esta presentación, pero en medicina, en oncología, la principal forma de abordar que las enzimas reparadoras estén funcionando o no, no es no es por el ensayo de- que voy a describir yo, que son los microsatélites, es porque lo más común es pedir inmunohistoquímica, porque por supuesto que el rol de los patólogos en oncología es indiscutible, pero la inmunohistoquímica tiene el enorme valor de ser muy rápida y muy precisa, pero es una reacción antígeno-anticuerpo porque son monoclonales muy específicos y no tienen la funcionalidad de ver la actividad de las enzimas. En cambio, el hecho de evaluar por PCR las enzimas reparadoras es un bioensayo que ocurre en el tumor que estamos analizando. Vamos a ver si se los puedo explicar un poco mejor. Esta es una diapositiva de introducción que nos va a desviar, pero es muy importante, porque Leslie Biseker, que fue expresidente de la Sociedad Americana de Genética Humana, fue el presidente del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano y nos introdujo en una conferencia de la HUGO, de la Human Genome Organization, que José la mencionó, que decía que tenemos que el principal desafío de los que trabajamos en genética es cambiar el modelo mental de la genética y genómica que queremos para llevar adelante estos cambios en la salud. Es muy importante este concepto porque abarca a todas las especialidades y eso es lo que me da entusiasmo de compartir con ustedes. Las 3 o 4 primeras diapositivas son súper elementales, pero saben que nos va a permitir que entremos en tema para que yo pueda decirles qué es lo que vamos a afrontar en forma clara. No porque ustedes no entiendan lo que es un microsatélite, sino porque no tenemos éxito en que el microsatélite por PCR sea ordenado con la frecuencia que debería hacerlo, porque hay dos maneras de utilizarlo y es en todo el cáncer de colon, tanto el esporádico como el hereditario. El esporádico, yo ni me meto en esto porque tengo a Carlos adelante y hasta me da vergüenza ponerme a hablar de esto porque él es el mayor experto de cáncer de colon en Argentina y por lo tanto lo único que quiero decirles es que el esporádico es el más frecuente, el que ocurre mayor a 50 años, ahora dicen que está bajando la edad,
Bueno, puede ser por muchos factores ambientales o alimentarios, porque hay mucha comida procesada, cosa que a los que somos un poco más grandes no estábamos tan acostumbrados, pero la inestabilidad microsatelital define la actitud clínica. Por eso es tan importante evaluarla como se debe. Sin embargo, en el cáncer esporádico, la inestabilidad microsatelital no pasa del 15%. En cambio, en el hereditario, que es el síndrome de Lynch, la inestabilidad es del 85 al 90%. En el hereditario también está la poliposis, donde no es tan frecuente la inestabilidad de microsatélites. Esto yo siempre digo, les pido disculpas por lo elemental de los gráficos, pero quería incorporar el tema de la manera más simple posible, porque como se llamaban hace unos años, el Replication Error Repair, los microsatélites están dispersos en todo el genoma. Las enzimas reparadoras están en ciertos tejidos. Entonces, los microsatélites que reparan son de varios, de varias, de varias heterogeneidad, de dos bases, de 3 bases, de 4 bases, de 5 bases, pero los más sensibles son los mononucleótidos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno aborda un microsatélite? Si hace el análisis en sangre, hay dos tipos de perfil. El bialélico, o sea, el alelo materno y el alelo paterno, que se herede, y el monoalélico, que es que coincidió la cantidad de repeats que tienen esos alelos. No hay mucha diferencia, pero la diferencia entre 14 y 18, como está acá en este ejemplo, es suficiente para poder separarlos perfectamente. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos sangre y tumor. El RER normal, el microsatélite normal, dan idénticas bandas. En cambio, el inestable, el tumor, tiene muchísimas bandas porque los microsatélites no han sido copiados correctamente. Antiguamente teníamos 5 microsatélites, 2 repeticiones de 2 nucleótidos y repeticiones de 3 nucleótidos. Lo hacíamos con material radioactivo. Y bueno, la verdad es que la definición era fantástica, y como ustedes ven aquí en esta foto, el primero o uno de los primeros que lo describió fue el doctor Perucho en España, y como verán, año 1994, así que vamos a pasar a lo que es la era actual. La inestabilidad microsatelital es la evaluación es la evaluación de la inestabilidad en muestras tumorales que se realiza mediante PCR convencional con cebadores fluorescentes dirigidos a las regiones con secuencias de nucleótidos repetidos. Luego se reparan los fragmentos de distinto tamaño se separan, perdón, los fragmentos de distinto tamaño durante la electroforesis capilar, y se detecta la señal fluorescente por análisis de fragmentos. Se evalúan varios microsatélites a la vez, nosotros evaluamos 5, y el diseño de los mismos se optimiza con el tiempo, empleándose actualmente microsatélites de mononucleótidos por ser los más sensibles. Los más sensibles quiere decir que con que un microsatélite no esté replicado como corresponde, ya es una inestabilidad microsatelital a tener en cuenta. Como dice en el próximo párrafo, el criterio de inestabilidad se determina de acuerdo a cuántos patrones de microsatélite en el tumor o en la biopsia difieren de su control germinal, que es la sangre periférica. El estable son microsatélites que no tuvieron ninguna inestabilidad. El bajo, el de un microsatélite, y el elevado, de 2 o más microsatélites. La positividad por inmunohistoquímica no asegura la funcionalidad de la proteína. ¿Por qué? Porque la inmunohistoquímica compara Pablo, ¿podés? Sí, estoy en eso, ahí está.
Gracias, Pablo. ¿Qué compara? ¿Cómo se tiñen las células tumorales respecto de las células normales? Entonces son 4 las proteínas más importantes en cáncer de colon y abajo tienen cómo cuando se separan los fragmentos, que ahora lo vamos a ver más en detalle, da esa funcionalidad. Yo les quiero decir que nosotros hemos tenido síndromes de Lynch asociados a mutaciones de genes clave como el MSH2 o el MLH1 en presencia de inmunohistoquímica normal. Yo de ninguna manera quiero denostar a la inmunohistoquímica porque realmente es fantástica, pero lo que quiero decir es que cuando uno tiene que asegurar una medicación o un diagnóstico, hay que hacer como mínimo ambos estudios. Entonces, ¿cuál es la causa genética del síndrome de Lynch? De los genes que realizan mismatch repair, o sea, reparación de los mismatch, las mutaciones de MLH1 y de MSH2 son responsables del 70 al 90% de los casos de síndrome de Lynch, seguido por MSH6, 10 al 12%, y PMS2, 2 al 3%. El PMS2 tiene un detalle que tiene pseudogenes. Entonces, tenemos que tener cuidado en la interpretación porque puede estar la variante patogénica en el pseudogen y no por eso le quita funcionalidad al PMS2. Cuando hacemos un análisis por la técnica de secuenciación masiva NGS, en el PMS2 tenemos que descartar que lo que encontremos, la variante que encontremos, esté en el gen y no en el pseudogen, porque en el pseudogen no es biológicamente activa. La inestabilidad microsatelital que se puede dar es un reflejo de que el sistema mismatch repair no está funcionando adecuadamente. La acumulación de errores de apareamiento se propagan entre células hijas, dando nuevas mutaciones que gatillarán la malignización del cáncer porque las enzimas, las proteínas que no se reparen van a ser las que funcionan mal. Los microsatélites, como secuencias repetitivas de 1, 2, 3 o más nucleótidos ubicadas en distintas regiones del genoma, son las regiones más sensibles a los errores de replicación. Por eso, ustedes saben que cuando nosotros hacemos una PCR y hay toda una cadena de A, por ejemplo, no se puede tomar en cuenta para hacer ningún primer porque son las zonas donde es muy dificultoso amplificarlas y por lo tanto vamos a estar frente a un gran riesgo de inestabilidad como demuestra el gráfico de la derecha. La vía de inestabilidad microsatelital, este fenotipo de cáncer colorectal, se asocia con lesiones benignas cerradas, pólipos hiperplásicos y lesiones cerradas sésiles. Fue identificado primero en personas con síndrome de Lynch, en los cuales el perfil carcinogénico no coincidía con el vía de la inestabilidad cromosómica. La variante más comúnmente asociada con este fenotipo de cáncer colorectal esporádico es la BRAF 600 y en mucho menor grado la 601, que ambas son las responsables de no tener un fenotipo normal. La variante que causa hipermetalización del promotor de MLH1 que lleva a la inactivación de su expresión. El silenciamiento epigenético de MLH1 impide la formación del heterodímero MLH1-PMS2, inhibiendo así al sistema mismatch repair, dando lugar a la inestabilidad microsatelital. Por lo tanto, la detección de la variante somática en BRAF como la B600E descarta el síndrome de Lynch. La B601 es mucho menos frecuente. Nosotros la detectamos un poquitito más porque no hacemos el test clásico de BRAF B600E, sino que hacemos secuenciación por Sanger y por lo tanto analizamos el codón que está justito después porque es el 601. Esto es lo que se ve cuando analizamos fragmentos. En el panel superior tenemos los 5 microsatélites analizados los fragmentos que en una muestra donde es un microsatélite estable, o sea, MSS, que da idéntico tanto la sangre como el tumor. En cambio, en el panel, realmente ustedes saben que me acabo de dar cuenta que dice MSI, no corresponde, debería ser MSS, porque es Microsatellite Stable. Pero bueno, está puesto en español, entre paréntesis, el nombre correcto. En el panel de abajo vemos claramente cómo los picos que están en azul, que son los de sangre periférica,
se separan perfectamente de los picos rojos que se separan de todos, en casi todos los microsatélites. En este es uno de los más informativos, el VAT26, el NR1 es un poco menos, pero prácticamente todos, fíjense, el NR7, la claridad con que nosotros podemos detectar que este microsatélite no se puede separar. Las guías de la NCCN, el National Comprehensive Cancer Network, incluyó esto ya hace mucho tiempo y lo refuerza en la renovación de todos los años, porque dice que en el cáncer esporádico, que es el primer caso en que se utiliza, porque el sistema Mismatch Repair está alterado cuando el MLH1 está silenciado. Pero ese es apenas el 15% del esporádico en el cual define o no la medicación que hay que dar. Pero donde más se ve el detalle de la falta de reparación es en el síndrome de Lynch, porque en el síndrome de Lynch son las 4 enzimas, una de las 4, que está dañada y por lo tanto no cumple con su rol reparador. También se utiliza en NGS, porque el NGS se puede proyectar, programar para lo que uno quiera. Por ejemplo, uno la utiliza para secuenciación, pero también se puede detectar, por supuesto, inestabilidad microsatélite, el conjunto de mutaciones de un tumor, las fusiones, por ejemplo, del NTRK, que es clave para la medicación, por supuesto las mutaciones de BRAF, la fusión del RET, donde el NTRK es parte de la proliferación posterior al disparo oncológico en la tiroides, que es en general el gen RET, y se han asociado distintos tratamientos aprobados independiente de la localización o tipo histológico del tumor. O sea, estas son características del tumor que se asocian a cierta medicación. Por eso, a veces los oncólogos citan dificultad en obtener material suficiente para testear, pero tenemos que acordarnos que la inmunohistoquímica necesita más material que para una PCR. Yo quiero decirles que en este milenio el análisis de ADN no necesita ningún tipo de aparato especial. Es muy bueno tener un aparato en su lugar de trabajo, pero cuando tenemos que hacer la rutina del trabajo, tenemos que utilizar la terciarización de tecnología porque es el procedimiento actual para acceder a los análisis de ADN con la más alta calidad tecnológica actualizada, disponible en pocas empresas en el mundo que cambian sus aparatos muy frecuentemente y por eso tienen los mejores aparatos. Nosotros recibimos los archivos más inmaduros, pero no es un detalle en este momento y eventualmente pero no sé por qué vuelve. Eventualmente se podrá evitar que falten variantes descartadas en los filtros bioinformáticos que se configuraron previamente. Pero también se pueden derivar las muestras, lo cual no elaboran los datos, sino que copian y pegan lo que reciben en el informe del laboratorio que analizó la muestra. Debería ser en nuestro idioma, que lo pongo porque algunos colegas locales ponen la primera página en español y todo el resto en inglés, que no sé ni siquiera si está permitido. Hemos participado de algunas reuniones de One Health, de donde adapté este párrafo que dice: hemos llegado al punto en que un genoma de muy alta calidad suele costar $1000 y la competencia entre los precios es cada mes más limitada. Aumentará la accesibilidad, pero también debemos considerar la calidad y la interpretación. Por lo tanto, ahora y en el futuro, el factor limitante no son los costos ni la velocidad de secuenciación. Se trata de las herramientas para interpretar los datos genómicos integrados con datos no genómicos, como el estilo de vida y los determinantes sociales de salud, y luego utilizar esos conocimientos para implementar tratamientos e intervenciones viables. Nature Medicine publicó en el 2023 un artículo
que se envió que dice: necesitamos trabajadores sanitarios expertos en genómica, porque eso es lo que necesitamos, que sean expertos en entender y compartir los datos, porque compartir los datos, que no es el tema este, es muy importante para tener información gratuita y disponible en todo el mundo. Muchas gracias y no sé si ahora, pero me parece que habíamos dicho al final de la reunión podemos hacer preguntas. Bueno, muchas gracias, doctora Solano. Estremecedor lo que nos acaba de decir, muy comprimido, pero estremecedor lo mismo. Este, Gracias, bueno, José. ahora, nuestro amigo el doctor Carlos Bacaro, que le toca ver de cerca a las consecuencias de estas inestabilidades de los microsatélites. Como les decía, lo conocemos al doctor Bacaro de tantos años de trabajar en el Hospital Italiano, donde él es integrante del equipo de cirugía y especializado o a cargo del programa de cáncer colorectal hereditario en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Bueno, gracias por darme esta conferencia de 90 minutos. No, mentira. No voy a hablar ni 90 minutos ni tampoco en detalle de las cosas, porque esta conferencia la hice para que yo la entienda. Y si yo la entiendo como cirujano, se supone que va a ser accesible para ustedes. Disculpen si es muy básica, pero algunas cosas clínicas me parece que es importante tener en cuenta, así que lo voy a repasar para aquellos que no lo tengan presentes. En primer lugar, vamos entonces a ver algunos conceptos básicos y luego hablar un poco de las vías de carcinogénesis y luego en la aplicación práctica del síndrome de Lynch, que es lo que vemos como médicos más habitualmente. Bueno, como seguramente ustedes sepan, pero para repasar un poco, la célula tiene un ciclo que es regulado por una mitosis y una síntesis y periodo de reposo, que a su vez está todo regulado por genes que son promotores y genes y oncogenes. En la función normal, los genes supresores restringen la proliferación y los oncogenes estimulan el crecimiento. Cuando estos se alteran, es exactamente al revés. Los supresores hacen que haya una falta de control del crecimiento, hay un crecimiento desmedido, y por otro lado los oncogenes estimulan un crecimiento continuo. Los ejemplos que se ven en el cáncer colorectal son los que ven allí, seguramente ustedes conocen estos genes, si no los conocen no hace falta que los conozcan, son los que habitualmente la doctora Solano secuencia para nuestros pacientes. En el cáncer hereditario es muy frecuente tener genes supresores tumorales, como vamos a ver, alterados, y los oncogenes están más relacionados al cáncer esporádico y a los factores predictivos de respuesta a los nuevos fármacos o de predicción del pronóstico de la paciente. Un poco lo señaló la doctora Solano, el tema de la inactivación de ambas copias tiene que ser bialélica en los genes supresores y habitualmente una sola mutación en los oncogenes. Esto es muy importante, hace una clara diferencia, y por eso me voy a referir un minuto. En el cáncer esporádico sucede que una célula es normal, tiene los dos alelos normales, y a lo largo de la vida, por diferentes situaciones, se produce una primera mutación en un alelo y luego un segundo golpe necesario para que se produzca la falta de función de estos genes. A veces es por otra mutación o por pérdida directamente del alelo. El tema es que se necesitan dos golpes y por lo tanto habitualmente los tumores estos se suelen presentar después de los 50 años a lo largo de la vida. Por el contrario, cuando uno tiene un cáncer hereditario ya todas las células tienen un alelo que está alterado y si bien se necesita un segundo golpe para inactivar a estos genes, esa mutación está predispuesta por ya tener un alelo mutado y también por otras alteraciones de reparación que ahora vamos a ver. Pero el hecho más importante es que, en primer lugar, cuando uno tiene un cáncer hereditario o una predisposición a un cáncer hereditario, esta predisposición está presente en todas las células, incluida la de la sangre, por eso los test que hacemos, que hace la doctora Solano, y probablemente muchos de ustedes, enviamos muestras de sangre o de saliva, o sea, están en todas las células, que el tumor
el desarrollo de los tumores hereditarios son antes de los 50 años y que suele haber múltiples tumores, por ejemplo en la mama, bilaterales, y que suele afectar a múltiples generaciones. Estas enfermedades suelen ser heredadas de forma autosómica dominante, salvo algunas excepciones, y si bien la penetrancia es muy alta, a veces no es totalmente completa. Entonces a veces, por ejemplo, en el síndrome de Lynch puede haber portadores sanos, como está redondeado ese individuo verde que está allí, y por lo tanto a veces es necesario usarlo en pacientes que incluso no están afectados, obviamente bajo un asesoramiento genético. El otro tema para repasar y que es importante para que se comprenda la última parte de charla es que existe varios sistemas de reparación que reparan los errores que se dan durante la duplicación de la ADN. Uno de los sistemas se llama Mismatch Repair Genes o errores de reparamiento de apegamiento, que son los que predisponen a ver esa inestabilidad que explicó la doctora Solano. Cuando la función, o sea, cuando la polimerasa durante la duplicación funciona, durante la duplicación se producen errores de emparamiento. Si este sistema funciona, se repara, se reconoce y se repara. Si no funciona, no se repara y se empieza a producir la acumulación o el acortamiento de microsatélites, que son, como dijo la doctora Solano, secuencias repetitivas y que por ser repetitivas, durante la duplicación del ADN, se ven dispuestas a cometer errores. Cuando estos errores se producen y no se reconocen o no se reparan, la doctora Solano encuentra allí los patrones moleculares que nos ha mostrado. La mayoría de los microsatélites no son codificantes, pero algunos de ellos sí, y estos son los genes que habitualmente tienen microsatélites codificantes y son diferentes a los que vamos a ver del cáncer esporádico, que son los que se afectan cuando justamente el sistema de reparación no funciona. El último concepto, antes de entrar al segundo punto de la presentación, es que la función de las proteínas y por lo tanto la presentación de los fenotipos, llámese cáncer, se puede dar también no solo por una alteración estructural, como vimos hasta ahora, que es una mutación, cambio en una secuencia, sino que también puede darse por un silenciamiento. Hay varios sistemas, el más frecuente, por lo menos en el cáncer colorectal, es el silenciamiento a través de la metilación. Por eso hay un patrón que ya también mencionó la doctora Solano, de metilación que se ve, como vamos a ver más adelante, en una de las vías del cáncer colorectal. Esto es un poco lo mismo. Entonces pasamos al segundo punto, que son cómo aplicar estos conceptos que hemos visto relativamente básicos en las vías de carcinogénesis colorectal. En las vías carcinogenéticas en cáncer colorectal fundamentalmente son tres: la inestabilidad cromosomal, la inestabilidad microsatélite y la viga cerrada. Para que ustedes comprendan, tal vez esto sea muy básico, pero es muy importante, la secuencia adenoma-carcinoma clínica, patológica, que ve el patólogo, que vemos nosotros en nuestros pacientes, va de un epitelio normal hasta un adenoma temprano, intermedio, tardío, hasta que el adenoma, las células de esa proliferación, alcanzan características de carcinoma con la posibilidad de dar metástasis. Esta es una secuencia clínica, y la secuencia que está detrás de esta secuencia clínica, la más frecuente, es la llamada inestabilidad cromosomal, que fue escrita por Vogelstein en los años 90 y que tiene todos esos genes que habitualmente nos enseñaban en la facultad, por lo menos en mi facultad, hace muchas décadas atrás, el APC, el KRAS, todos esos genes que eran más familiares. Hace ya décadas también se describió otra vía, que es la inestabilidad microsatelital, que ya empieza a tener otros genes, como ustedes ven, a lo mejor un poco más raros para los que no están en el tema, pero que son justamente esos que se ven en la primera etapa, que son el grupo de genes reparadores de Mismatch Repair Genes, que les mencioné antes. Y la tercera vía es una vía que es la cerrada y que se asocia fundamentalmente a la metilación, o sea, es una
una vía alternativa a la inestabilidad microsatelital, pero no ya por mutaciones germinales, sino por silenciamientos epigenéticos. Esto es les diría, un conocimiento relativamente básico, clínico, de aplicación clínica. Cuando uno trata de profundizar un poquito más en esto, como todo lo que pasa en medicina, en molecular, en biología, no está todo tan reglado. En realidad hay una mezcolanza muchas veces de estas vías, porque los tumores en sí son muy heterogéneos. Entonces, una muestra puede mostrar un patrón, otra muestra puede otra, y se puede llegar a los cánceres que vemos todos los días por diferentes vías o también por una combinación. De hecho, los patrones moleculares que se ven en los tumores que llamamos de colon derecho, que están aquí esquematizados hasta lo que dice el ángulo esplénico, que nos cita esa continua, son diferentes, pero del colon izquierdo en un montón de situaciones. Pero de nuevo, esto no es que sea siempre así, sino que es una predisposición que hay de un lado y del otro. Si uno quisiera aplicar todo lo que estuvimos hablando en la práctica clínica, fundamentalmente reconocemos dos patrones: aquellos que es la inestabilidad cromosomal y la inestabilidad microsatélital. La diferencia radica en algunos aspectos, pero fundamentalmente en que cuando uno tiene una inestabilidad microsatelital que proviene de una alteración genética heredada, todo se hace mucho más rápido, y esta secuencia, que en la vía superior puede demorar 10 años, la secuencia inferior se puede llegar a dar hasta en un año. Por eso los controles que vamos a recomendar en los pacientes portadores de estas mutaciones germinales son muy estrictos. Las características que tienen estos tumores, que están por la vía, que como dijo la doctora Solano, representan solamente el 15%, 10-15% de los tumores esporádicos, pero representan casi hasta el 90% de los cuando se dan una situación familiar. Como ya vimos, tienen un déficit de inmunohistoquímica o una inestabilidad, una alta tasa de mutaciones al no haber preparación. Esto, hay una alta producción de proteínas truncadas que a su vez generan neoantígenos, producen una respuesta inmune eficaz y específica, que son la de los linfocitos T, CD8 positivos son. Hay una mayor expresión de estos marcadores, que llevan a su vez a una respuesta de los inhibidores inmunológicos muy en boga hoy, muy caros, pero que asociados a tremendas respuestas, como vamos a ver en algunos casos. Es decir, que reconocer este déficit de reparación, ya sea por inmunohistoquímica o incluso mejor aún por inestabilidad microsatelital, es clave para un montón de cosas, entre ellas los tratamientos, los nuevos tratamientos con los inmunomoduladores actuales. Esto es relativamente reciente, espectacular, me pasó la moto, en donde ustedes ven, si ven, es una publicación inicial del Memorial, se ha reproducido en muchos pacientes nuestros, en donde pacientes con tumores con estas características de inestabilidad, siendo ellos heredados o no heredados, tienen una respuesta completa a los nuevos tratamientos. Como ustedes pueden verlo, no sé si se ve el mouse, pero donde dice baseline, aquí, a los 3 meses prácticamente, a los 6 meses, no tienen ningún resto de tumor endoscópico, ni siquiera en anatomía patológica. Y por último, hablar un poquito más puntualmente de las formas hereditarias del cáncer colorectal. La mayoría son esporádicos, al 15% hay antecedentes en la familia, y un menor proporción es de tumores hereditarios, que como ya lo mencionó la doctora Solano, fundamentalmente están dados por las formas de Lynch y las poliposis adenomatosa familiar. El síndrome de Lynch se le debe, no sé cómo estoy bien de tiempo, José, no sé cómo ven, me quedan 5 minutos. Sí, estamos bien, Carlos. Bueno, en esta primera parte quería presentarlo a Alfred Warfing, que es un patólogo de la Universidad de Michigan, que en realidad fue el primero que publicó en el año 1913
una publicación relacionada a su costurera, porque le llamó la atención que toda la familia de él, de esta mujer, se había muerto de cánceres y se le ocurrió que era un lindo caso para publicar. Paralelamente, años después, el doctor Henry Lynch, siendo, esto lo vamos a ver después, empieza a comunicar una experiencia similar y se adopta el nombre de síndrome de Lynch. Después vamos a volver a esto en la última charla, la última parte. Síndrome de Lynch tiene algunas características clínicas que es presentar cáncer de colon derecho, sobre todo colon derecho, de inicio ante los simultáneos, asociarse a otros tumores extracolónicos, a presentar un patrón de herencia dominante, como se ve en el tercer box, y finalmente tener esos infiltrados linfocitarios, y les mencionaba que el patólogo puede determinar el consumo del COVID. Además, tiene todas las características que hemos hablado de las inestabilidades, como fuimos mencionando. Durante muchos años nos basamos en los criterios de Amsterdam, que era contabilizar en las familias el número de afectados y el número de generaciones, pero después empezó a haber pacientes que tenían mutaciones y no tenían estos criterios, había pacientes que tenían estos criterios pero no tenían mutaciones, y después había pacientes que tenían criterios pero no tenían ninguna evidencia de disfunción de los mismatch repair genes. Por lo tanto, actualmente se utilizan las tres alternativas que les estoy mostrando aquí para clasificar el cáncer colorectal hereditario. Esto puede ser un poco confuso, pero vamos a ir rápido y simplemente para que ustedes sepan la importancia que tienen los estudios moleculares para determinar diferentes diagnósticos y riesgos. Si uno utiliza los criterios de Amsterdam, o sea, pacientes que tienen antecedentes en la familia marcados y le hacen test de inmunohistoquímica o microsatélites, encuentra un grupo que tiene déficit y un grupo que no lo tiene. En el grupo que tiene déficit, uno le hace el estudio mutacional y cuando encuentra una mutación puede determinar hoy el diagnóstico de síndrome de Lynch. Cuando esa mutación no se encuentra, se lo llama síndrome de Lynch-Like. Con lo cual, como ustedes pueden ver, no sé si se ve el mouse, pero acá hay bastantes Se ve diferencias. perfecto, Carlos. Bueno. Sí, sí. Ustedes ven como cuando a un paciente se le encuentra la mutación, el riesgo es mucho más elevado, el desarrollo es más temprano y presentan tumores extracolónicos mucho más marcadamente que en el síndrome de Lynch-Like. A pesar de tener los mismos antecedentes familiares, a pesar de tener la inmunohistoquímica, los microsatélites alterados, el estudio genético le pone el sello de síndrome de Lynch. Por otro lado, cuando uno tiene antecedentes familiares bien marcados y no tiene los déficits que hemos mostrado, ustedes ven que ya empiezan a haber otras alternativas de diagnóstico, como el síndrome familiar, donde todavía el riesgo es menor, o la posibilidad de encontrar todavía genes más raros, como son el POL1, que se asocian a otros tipos de cáncer hereditarios. Esto es rápidamente para que ustedes vean que todo lo que presentó la doctora Solano tiene aplicación práctica, no solo en el laboratorio, sino también en la práctica clínica. Esto, entonces, la definición histórica, hoy ya la definición actual de síndrome de Lynch es encontrar la mutación, pero no solo eso, sino que cuando uno encuentra la mutación, hay una gran heterogeneidad fenotípica en cuanto a la edad de afectación, el riesgo de cáncer colorectal, el riesgo de cáncer de ovario, que a veces es mayor que el propio cáncer colorectal, como fue demostrado en este trabajo. Ustedes pueden ver aquí que de acuerdo al gen mutado, es el riesgo de cáncer colorectal y cáncer extrarrectal. Por lo tanto, actualmente hoy se propone que en realidad, en vez de hablar de un síndrome solo de síndrome Lynch, sino asociarlo puntualmente al tipo de mutación que uno encuentra en el laboratorio. Este es un caso para que vean que esto no es ciencia ficción, ni nada raro. Es un caso clínico operado por mi jefe hace muchas décadas atrás, a los 44 años, con un tumor doble. Es una cosa poco frecuente, que ya tenía metástasis ganglionares. El paciente anduvo muy bien, que es otra de las características, que es que el paciente tiene un buen pronóstico, tiene otro tumor, que es otro parámetro de síndrome de Lynch, nuevamente ganglios positivos, pero con un seguimiento muy, muy alejado
de 25 años sin enfermedad. Esta es toda la familia que ustedes ven, la madre con un cáncer de delgado, colon, el hermano con un cáncer de ciego de transverso, un sobrino con un tumor de colon ascendente a 32 años y otros familiares. O sea que acá tenemos los criterios de Amsterdam. Esta fue la primera familia que tratamos en forma conjunta con el doctor Lynch. Y en el año 98 ustedes ven aquí a un joven doctor Bacaro haciendo el asesoramiento genético, juntando la sangre no solo de los pacientes que estaban, las personas que estaban en Capital, sino que viajamos a Rosario con un fero mío que se llama Xavier Garone. Y gracias a la colaboración que hicimos con el doctor Lynch, encontramos la falta de expresión inmunohistoquímica, una inestabilidad alta y también la presencia de una delección en el gen, con lo cual confirmamos el diagnóstico de síndrome de Lynch. Y acá, esto es la aplicación que ustedes ven. Aquí vemos que nuestro paciente resultó obviamente positivo, fue el primero que estudiamos, pero después también pudimos estudiar el resto de la familia y como ustedes pueden ver acá, el hijo de este paciente, tenía un familiar afectado que obviamente era portador, pero tenía una hija que no estaba afectada, por lo tanto el riesgo poblacional era completamente, o sea, tenía riesgo poblacional. De esta manera, en los estudios genéticos nos permiten también diferenciar a los portadores y no portadores y adecuar las herramientas de predicción. Finalmente, dos o tres diapositivas sobre el doctor Lynch, quien falleció en el año 2019 y con el cual tuvimos oportunidad de colaborar y conocerlo personalmente con la doctora Solano. Algunas cosas que yo aprendí, me di cuenta, conocí, después de varios años de haberlo conocido después, me enteré que él abandonó el secundario a los 14 años para unirse a la Marina de Estados Unidos para participar en en la Segunda Guerra Mundial, utilizando un documento de su primo, porque obviamente a los 14 años no estaba habilitado para ser marino. Cuando descubrieron esto, bueno, lo sacaron de la Marina, se convirtió en boxeador profesional y luego hizo una residencia y como practicante de medicina familiar identificó su primer caso, interrogando a un paciente que tenía un delirio tremens, consecuencia de un alcoholismo, consecuencia de que en su familia se había muerto toda su familia de cáncer y asociado al cáncer colorectal. Él también tuvo la idea de comunicarlo y fue su primera comunicación, un desconocimiento de la comunicación previa, y de allí su dedicación a él. Su dedicación llegó a hacerlo viajar por muchas partes del mundo y por suerte también fue a Montevideo con el grupo de doctor Sarroca, que se fue acá, que es otro cirujano, que tuvimos la suerte de que me haya invitado. Acá hay otro doctor local, también joven. Esta es mi hija Carlita, que hoy tiene 29 años. Y también tuve la posibilidad de ver cómo trabajaba el doctor Lynch en su tierra y finalmente hacerles escuchar algo que él grabó poco tiempo antes de su muerte, donde le preguntan a él cuál es su legado. Su legado está aquí escrito, está traducido y espero que se escuche aquí, que esta es la última diapositiva. I hope the legacy is I didn't help the health departments. And my health was generated in a major way by my colleagues. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero no haber sido ni muy básico ni muy complicado. Disculpe, pero no estoy acostumbrado a hablar para bioquímicos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, después las preguntas, ¿no es cierto? Un completo panorama de lo que se enfrenta un médico como vos para decidir la suerte de los pacientes que acurren a tu consulta o los grupos familiares que acuden a tu consulta. Y finalmente le vamos a dar lugar al doctor David Rosso, que, Bueno, que trabaja en el laboratorio de CEMIC y que mete mano, digamos, en todas estas tecnologías que dan información de tanto valor para el diagnóstico y seguimiento
del cáncer colorectal. Adelante. Bueno, ahí comparto mi presentación. Ahí se ve, ¿no? ¿Se me Sí, escucha? sí, pero pone Sí, sí, pantalla perfecto. completa. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿no? Bueno, mi nombre es David Rosso, yo trabajo con la doctora Ángela Solano en CEMIC, así que bueno, nos pasamos diapos para poder presentar. Así que bueno, a mí me toca presentar un poco más la parte de qué es lo que hacemos los bioquímicos con toda esta información que nos dieron muy bien el doctor Carlos Bacaro y la doctora Ángela Solano, así que bueno, vamos a eso. Entonces, desde el punto de vista bioquímico, ¿cómo es que nosotros evaluamos a los pacientes que vienen a nuestra consulta? Bueno, entonces, eh, a nuestra consulta pueden venir tanto pacientes asintomáticos como sintomáticos, o sea, es decir, ya pueden poseer historia familiar de cáncer colorectal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para evaluar si tienen, por ejemplo, síndrome de Lynch o alguna variante que puedan explicar la naturaleza hereditaria del cáncer colorectal? Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar es si en esa familia hay una variante patogénica conocida. Entonces, si la tienen o si no la tienen, va a determinar qué técnica vamos a realizar. Si la tienen, hay que ver cuál es la naturaleza de esa variante patogénica, porque puede ser una variante que solo cambia un nucleótido, esas son las variantes de nucleótido único, que cambia un nucleótido por otro, puede haber una delesión de ese nucleótido, de uno o varios, o puede haber inserción. En esos casos, nosotros lo que vamos a hacer es una secuenciación por Sanger. Ahora, si esos rearreglos en realidad comprenden grandes deleciones o grandes inserciones, llamamos a estos variantes del número de copias y a estos vamos a ensayarlo por lo general por MLPA, que es una técnica que más adelante vamos a ver. Y si no conocemos la variante patogénica en la familia, porque es la primera persona que viene a testearse, lo más frecuente es que ahora se hace técnica de secuenciación masiva o NGS. Bien, entonces, empezamos por Sanger. ¿Qué es cómo es la secuenciación por Sanger que hacemos frecuentemente? Bueno, esta es una serie de pasos que involucra primero la amplificación de la región de interés por PCR. Acá lamentablemente no puse cómo es la reacción de PCR, pero bueno, espero que todos con la pandemia y con el COVID más o menos estén familiarizados. Pero la idea es que primero se obtiene, para empezar hay que obtener el ADN purificado del paciente, luego se inicia la reacción de PCR dirigida hacia la secuencia que contiene la variante de interés, se desnaturaliza el ADN, entonces luego se hace el protocolo de PCR, se obtiene un amplicón donde contiene la variante de interés y luego empieza propiamente dicho lo que es la reacción de Sanger. Entonces, ¿cómo se hace la secuenciación por Sanger? Uno tiene que tener primero un primer que permita de vuelta amplificar la región, pero esta vez lo que te van a agregar son nucleótidos de una naturaleza especial que contienen una forma de identificar justamente que ahí tenemos un nucleótido específico, ¿sí? Eso, cómo se ven, después ahora lo vamos a mostrar, pero lo que tiene la naturaleza de estos nucleótidos es que tienen, en vez del grupo H que permite elongar la cadena de 5' a 3', tienen un hidrógeno, entonces se lo llama didesoxinucleótido trifosfato, y eso permite a la reacción terminar en un punto determinado. Entonces lo que nosotros hacemos es mezclar todos los reactivos de la PCR, pero además se le agrega un didesoxinucleótido de una base específica. Entonces, antiguamente, como el método como los didesoxinucleótidos tenían, por ejemplo, el mismo radioisótopo o la misma marca fluorescente, lo que se hacía eran 4 reacciones y en cada calle uno ponía un didesoxinucleótido específico. Entonces, eh, nosotros después te separa por el tamaño del fragmento y te iba leyendo del más chico hacia el más grande cuáles eran los nucleótidos de la secuencia de interés, ¿no? Y después se comparaba con la secuencia de referencia a ver si había una variación. Hoy en día, la técnica de Sanger se utilizan eh, fluorocromos de distintos colores, entonces cuando se separan los fragmentos, esto todo se hace en una sola reacción, entonces los fragmentos pasan por un láser, excitan los distintos fluorocromos y nosotros lo que vamos a terminar viendo es un cromatograma
que cada pico correlaciona, o sea, el color de cada pico se correlaciona con un nucleótido. Bien, entonces, ¿cómo lo vemos en la clínica? Bueno, por ejemplo, llega un paciente cuya familia tiene una variante patogénica en MSH2, que es esta, entonces nosotros hacemos la PCR específica y luego hacemos la secuenciación por Sanger. Y lo que vemos es este cromatograma. Y en este caso, por ejemplo, vinieron dos hermanos, entonces eh, tenemos que analizar toda la secuencia, pero lo utilizamos con un programa que nos permite comparar con una referencia y nos damos cuenta acá que para uno de los dos hermanos hay un solo pico que corresponde a la guanina de referencia, pero para el otro no solo hay una guanina, sino también hay una citosina. O sea, en este caso hay la variante se presenta en heterocigosidad. Entonces, para un hermano es negativo, decimos que es no portador, y para el otro es positivo. Con el caso de PMS2, como explicó la doctora Ángela Solano, están los pseudogenes. ¿Y qué son los pseudogenes? Justamente es una secuencia nucleotídica similar a un gen normal, pero que no da como resultado un producto funcional, es decir, no se expresa. Y esto generalmente los pseudogenes están en el genoma como producto evolutivo. Por alguna razón, a lo largo de la evolución, dejaron de ser funcionales, entonces quedaron ahí como restos. Entonces, en el caso de PMC2, en el mismo cromosoma 7 tenemos tanto el gen PMC2 como el pseudogen PMC2CL, y además hay otros pseudogenes chiquititos. Entonces, estos pseudogenes chiquititos guardan mucha similaritud con los exones que van del 1 al 5 de PMC2, pero el que más molesta, por así decirlo, es el de PMC2CL, que justamente tiene una similitud muy exacta con los exones 9 y del 11 al 15. Entonces, los pacientes que tengan variantes patogénicas en PMS2 solo será activo, o sea, solo causarán efecto nocivo cuando la variante está presente en el gen PMS2 y no en el pseudogen. El problema, como acá lo vemos en el meme, es que ¿cómo puedo distinguir yo si la variante está en el pseudogen o está en el gen? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Y existe entonces una técnica que se llama la Long Range PCR, que justamente lo que hace es, bueno, las PCR convencionales nosotros las utilizamos para aproximadamente como mucho 2000 pares de base. Algunos dicen que hasta 5000 funciona, pero bueno, ya a partir de productos muy grandes lo que se emplea es la Long Range PCR, que utiliza polimerasas de alta fidelidad que permiten mantener la replicación tal cual como el material de partida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la amplificación de PMS2? Bueno, lo primero es que utilizamos primers, ¿sí? Esto lo vemos mejor en esta diapositiva. Entonces, armamos unas PCR utilizando primers que están solamente presentes en secuencias del gen PMS2. Entonces, inicialmente eran 4 PCRs largas, fíjense que son de casi 10.000 pares de base, y esta PCR3 y PCR4 actualmente se combinaron en una sola que cubre los exones 10 a 15. Entonces, primero, nosotros lo que hacemos es una PCR long range utilizando estos primers que solamente pegan en la secuencia de PMS2. Entonces, de esta manera se descarta amplificar sobre el pseudogen. Y fíjense, por ejemplo, que como los productos de amplificación son muy grandes, la elongación, la duración de la elongación de la PCR son de 15 minutos. O sea, estas son PCR que llevan 6-7 horas. Y después de obtener esta long range PCR, lo que se hace es una PCR anidada. O sea, ¿qué quiere decir? Que luego de obtener el amplicón de la long range PCR, utilizamos los primers, disculpen, sobre la zona de interés que contiene la variante. Entonces, por ejemplo, en una persona tenía cáncer colorectal a los 40 años y tenía historia familiar, la madre se había realizado una histerectomía antes de los 50 años, y el caso de índice reportaba que tenía una variante patogénica en PMS2, y esto lo habían detectado primero por NGS. Entonces, cuando nosotros hacemos la long range y después la secuenciación por PCR, nos damos cuenta que justamente acá hay un doble pico justamente correspondiente a la variante patogénica. En este caso, la persona era positiva. Pero ahora, fíjense este siguiente caso, la persona tenía cáncer colorectal a los 35 años
Entonces, el NGS reporta que hay una deleción en el nucleótido 439 y esto fue reportado por NGS. Entonces, cuando nosotros hacemos la long range PCR, vemos que en la posición donde debería estar la variante no vemos la lesión. Entonces, en este caso, el paciente era negativo para la aportación de esa variante. Y en este caso, distimos un falso positivo del NGS, entre comillas, porque no es que el NGS se haya equivocado, sino que la naturaleza del NGS justamente amplifica regiones chiquititas y después, como el gen y el pseudogen son iguales, cuando tiene que alinear esas lecturas, no sabe dónde pegarlas. Entonces, si las pega en NGS, te va a reportar que hay una deleción, pero como no discrimina si vino del gen o del pseudogen, yo, si me quedo solo con el NGS, voy a pensar que es positivo. Pero bueno, gracias a la técnica de la long range PCR y luego la PCR anidada, podemos evaluar solamente en el gen si está o no la variante patogénica. Y después, bueno, otro caso, la madre también era el caso índice y quería saber si sus hijos eran portadores de la variante patogénica. Entonces, en este caso también hicimos long range y después una PCR anidada y vimos que para la hija no era portadora, pero el hijo lamentablemente era portador de la variante. Bueno, y después para evaluar, por ejemplo, variantes en el número de copias, tenemos la técnica esta de MLPA, que es la Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification. ¿Qué es lo que hace MLPA? Bueno, utiliza estas ondas que tienen una región que se pega a la región de interés, ¿sí? Que generalmente son los exones del gen. Después tiene un extremo izquierdo y un extremo derecho en los cuales contiene las secuencias complementarias a los primer universales que se utilizan para amplificar todas las ondas. Después tiene un espaciador verde, que es este, y que lo que le da a cada fragmento es un tamaño distinto. Y después, fíjense que las ondas se componen de a pares, un fragmento izquierdo y un fragmento derecho que están separados solamente por un nucleótido. O sea, en realidad están pegados, pero no están unidos. Entonces, la técnica consta de 5 pasos. Primero una desnaturalización e hibridación, luego una ligación, una amplificación y una separación, y por último el análisis informático. Entonces, en el primer paso se desnaturaliza el ADN y se pegan las ondas. Luego, la ligación, agregamos una ligasa que lo que hace es, si la sonda reconoce y está presente la región de interés, se va a pegar y después, obviamente, la ligasa los va a unir. Luego hacemos la PCR, que lo que hace es incorporar los primers, y en este caso el primer forward tiene una marca fluorescente, y después cuando hacemos la separación por electroforesis capilar, vamos a detectar esa señal fluorescente. Entonces, cada piquito que vamos viendo acá es porque cada sonda tiene un tamaño particular. Y por último, todo esto se procesa en un análisis bioinformático con el software Cofalizer.net. Entonces, ¿cómo se ve el resultado de esta técnica? Bueno, para un paciente normal, nosotros tenemos todos estos círculos negros, son los valores para el paciente, para el probando, y atrás, si pueden ver, están unos rectángulos, unos box plot, que son la amplitud de los valores para las referencias. Entonces, si los círculos negros coinciden con los box plot de los pacientes de las referencias, entonces decimos que esta persona no tiene ni ganancia ni pérdida de material. Ahora, puede ser que los círculos estén un poco más desviados según los percentilos para cada sonda, pero si están dentro de los límites de referencia, entonces sigue siendo normal. Ahora, fíjense acá cómo la señal para estas sondas cayó a la mitad. Entonces, y encima están por debajo del límite inferior para decir si hay ganancia o pérdida de material, ¿sí? O sea, en este caso, pérdida. Entonces, para este paciente, justamente vemos que la señal de las ondas de los exones 2 a 6, 3 a 6 cayó a la mitad, y justamente acá decimos que esa persona tiene una lesión de dichos exones. Entonces, de esta manera podemos evaluar este tipo de variantes. Entonces, como dijo el doctor Carlos Baccaro, una de las formas que también se puede manifestar el cáncer colorectal es por silenciamiento epigenético de MLH1. Entonces, cuando el promotor de MLH1 está hipermetilado,
no se expresa el RNA mensajero MLH1, entonces si no se expresa la proteína, tampoco se forma el complejo con PMS2 y da lugar a la inestabilidad microsatelital. Entonces, ¿cómo podemos evaluarlo? Bueno, tenemos dos maneras. Indirectamente, viendo que si hay algunas variantes como BRAF B600C, sabemos que esto da como patrón la hipermetilación del promotor del MLH1. Pero también podemos verlo en forma directa, que es justamente empleando un kit que se llama MS-MLPA, que lo que hace básicamente es agarrar la misma técnica que MLPA, pero en la parte de la ligación se agrega también una enzima de restricción que si la sonda, o sea, si el DNA genómico o el utilizado para la técnica está metilado, entonces la enzima de restricción no puede cortar, entonces da como producto al final la amplificación por PCR. Ahora, si el DNA no está metilado, entonces la enzima de restricción corta la sonda, entonces ahora no puede amplificar. Entonces, en este caso, es un análisis de doble referencia porque se compara al paciente con las referencias sin digerir la muestra y con digestión de la muestra. En- acá lo vamos a ver mejor. Entonces, arriba lo que hacemos es sin digerir la muestra para comparar cuántos alelos hay en el paciente con respecto a las referencias. Y abajo vemos el estado de metilación del gen en particular, ¿no? En este caso se ve que en estas 4 sondas, como cae a la mitad, significa que uno de los dos alelos está metilado. Entonces, si al mismo tiempo nosotros acá, por ejemplo, arriba vemos que el número de alelos del probando con respecto a las referencias no cambia, pero abajo vemos que la señal cayó a 0. Entonces significa que en las referencias tenemos un alelo metilado y otro no metilado, pero en nuestro paciente tenemos los dos alelos no metilados. Por eso justamente eh, la enzima de restricción cortó los dos y no hubo amplificación. Y al contrario, que sería, por ejemplo, en nuestro caso, para una hipermetilación de MLH1, en realidad no sé exactamente si tiene un solo alelo metilado, pero bueno, supongamos que tengamos una hipermetilación de MLH1, entonces, ¿qué pasa? Los dos alelos están expresados en el paciente, pero si naturalmente hubiese un alelo metilado en el paciente, se ve que hay una duplicación del valor, entonces significa que el otro alelo también está metilado, porque ninguno de las dos ondas se cortó por la enzima de restricción, entonces tenemos la señal al doble con respecto a la referencia. Perdón si es un chino, la verdad es una técnica que se realiza poco, pero bueno, es muy útil para justamente poder evaluar el estado de metilación de MLH1. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas de evaluar, por ejemplo, el perfil de metilamiento? Es que, bueno, si nosotros, por ejemplo, queremos evaluar específicamente BRAF 600C para ver si hay metilación, puede ser que no sea la única variante que cause metilación. Entonces, de esta manera, si nosotros vamos directo al promotor de MLH1 y vemos que está metilado, puede ser que también sea por otras causas que lleven a la metilación. Entonces, esto es como para mostrarles también que la epigenética incide mucho en la presentación de los casos clínicos, en donde puede ser que el paciente posea una variante patogénica germinal, pero después justamente hay un silenciamiento epigenético en el otro alelo de MLH1 y eso puede llevar a la manifestación del cáncer colorectal. Bueno, por otro lado, si no conocemos la variante patogénica en la familia, nosotros lo que hacemos es NGS, y bueno, NGS tiene muchas variantes, podemos pedir secuenciar todo el genoma, podemos pedir secuenciar solo las porciones codificantes de los genes, que es justamente el exoma, y también podemos acotarlo a solamente los genes que nosotros conocemos que están vinculados al cáncer colorectal. Entonces, cuanto más acotado pedimos la
la amplificación la secuenciación de, de lo que queremos ver, es que nosotros podemos conseguir mayor cobertura de esa región y eso nos permite ver mejor si en esas regiones hay variantes. Porque si yo secuencio todo el genoma, la profundidad con la que yo puedo ver cada sitio es muy baja y puede ser que no alcance para ver si hay variantes patogénicas en las regiones de interés. ¿Cómo se hace Next Generation Sequencing? Bueno, básicamente primero se extrae el ADN del paciente, luego se disgrega, se agregan adaptadores para reconocer dónde hay que después mapear la librería. Se hace una secuenciación en paralelo masiva de todos estos fragmentos y al final de la secuenciación se obtiene un archivo que es el FASTQ que contiene absolutamente todos los nucleótidos de todas las posiciones. Entonces, los bioinformáticos lo que hacen con este FASTQ es alinearlo a las secuencias de referencia y nos dicen dónde están todas las regiones que difieren con la secuencia de referencia. Entonces, lo que nos dan al final del día es el BCF, que es el Variant Calling Format, que es un listado que posee justamente todas las variantes del paciente. Entonces, déjenme ver, perdón, acá está. Este es el archivo BCF que nos pasan los bioinformáticos. Entonces acá pueden ver todas las distintas variantes que puede tener el paciente, pero obviamente a nosotros nos interesa, por ejemplo, para una persona que viene por síndrome de Lynch, las que están dentro de los genes vinculados al MMR. Entonces, por ejemplo, este paciente tiene una variante en MSH2 donde tiene un codón de stop prematuro. Esas variantes las podemos ver en un visualizador del genoma y después en algunos casos nosotros podemos confirmar si la persona posee esa variante por Sanger, ya que es el gol estándar para definir la aportación de la variante. Entonces, ¿cómo sabemos si una variante hallada en NGS es patogénica o no? Bueno, nosotros nos guiamos por guías internacionales definidas por la American College of Medical Genetics and Genomics y la Asociación de Patólogos Moleculares, que justamente se reunieron para definir criterios que nos sirven a nosotros para decir, bueno, dadas estas características, la variante puede ser patogénica o puede ser benigna. Entonces, por lo general, si no se tiene idea de si existe una guía para clasificar variantes, se utiliza esta guía. Ahora, hay algunos genes que tienen curación por panel de expertos, por ejemplo, en este caso eh, para los genes del MMR está este grupo que es the International Society for Gastrointestinal Hereditary Tumors, que es la INSIGHT, que justamente te dice, bueno, las reglas de las AMGs hay que adecuarlas un poquito más. Y después hay otras guías que te utilizan poquito, pero algunos grupos la utilizan, que es la Sherlock, y utilizan otros sistemas. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la guía CMG? Muy brevemente, como ven acá, hay distintos criterios que se van clasificando de acuerdo a su poder predictor de patogenicidad o benignidad. Entonces, dependiendo el criterio, puede ser muy fuerte para algunas características de las variantes o pueden ser más moderadas, más basado, por ejemplo, en evidencias indirectas o en evidencias de la familia o, por ejemplo, muy básicas, tipo modelos in silico. Entonces, cuanto más fuerte, más suma hacia la posibilidad de que esa variante sea patogénica. Y por último, se combinan estos criterios para definir si es patogénica o no. Entonces, por ejemplo, si nosotros agarramos la variante en MSH2 C.1147 C por T, que es una variante que causa un codón de stop prematuro y queremos clasificarla de acuerdo a los criterios ASMG, bueno, entonces vamos viendo. Lo primero que se hace, por ejemplo, es clasificar según la frecuencia, ¿no? Porque cuando uno hace un filtrado de variantes, lo más común es que todas estas variantes estén en muy baja proporción en la población. Entonces, lo primero es ver la frecuencia de estas variantes y generalmente todas son PMS2 supporting que habla sobre de la frecuencia. Entonces, en este caso particular, como es una variante truncante, digamos que cuando se hace la transcripción aparece el stop prematuro y empieza la maquinaria para terminar la transcripción,
nosotros sabemos que este es un mecanismo que causa que causa síndrome de Lynch en este gen, entonces aplicamos el criterio de PBS1, que es el criterio más fuerte en esta clasificación. Y después, bueno, muchas veces nosotros utilizamos páginas de referencia donde está reportado previamente si la variante es patogénica o no. Utilizamos, por ejemplo, ClinVar, LoBD, o justamente si la variante ya está previamente curada por expertos. Entonces, si lo vemos, aplicamos el criterio PP5. Y muchas veces, bueno, si podemos contar con el fenotipo de la familia, podemos aplicar este otro criterio y le aplicamos el criterio, perdón. Entonces, al final del día, una vez que aplicamos todos los criterios posibles a la variante, vamos a sumar todos ellos y vemos, bueno, como tengo PBS1, yo ya entro en la primera categoría, PB Very Strong. Y además tengo que ver si cumplo con los otros criterios. Entonces, en este caso tengo dos PP que son supporting, entonces también tengo este segundo criterio. Y como sumo los dos, ya puedo decir que esta variante, según los criterios de ACMG, es una variante patogénica. Bueno, y después, por último, quería hablar un poquito de cáncer colorectal esporádico. El tema es que, esto lo hice con poco tiempo, pero bueno, más o menos el corolario es que las técnicas que se aplican en los casos esporádicos tienden a ser las mismas que para cáncer colorectal y, por ejemplo, se utilizan kits comerciales generalmente donde ya están eh, utilizan todo un panel de amplicones, o sea, de primer o, por ejemplo, distintas fusiones para evaluar si en esa muestra tumoral está presente o no. Por ejemplo, la pérdida del brazo largo del cromosoma 5 que contiene APC, lo pueden determinar. Entonces ahí te dicen, bueno, esta muestra tumoral nos está diciendo que la vía del cáncer colorectal es el de la inestabilidad cromosómica. O algunas veces los kits también pueden evaluar inestabilidad microsatelital, entonces te dice, bueno, el fenotipo es más el de inestabilidad microsatelital. Además pueden ver metilación del promotor de MLH1 y bueno, ¿qué muestras se pueden utilizar para evaluar cáncer colorectal esporádico? Bueno, nos pueden dar muestras tacos en los que nosotros podemos hacer secuenciación o podemos hacer Sanger, pero también ahora hay un kit aprobado por la FDA que puede evaluar, por ejemplo, la aportación de estas variantes en DNA extraído de materia fecal y este fue recientemente evaluado en 2024. El gran problema con estas muestras es que generalmente traen poco ADN, la calidad es medio mala porque al estar formilados están bastante fragmentados o el ADN también está bastante entrecruzado, entonces eso impide obtener una buena amplificación. Después también la interpretación es compleja y algo que no deja de tener es que son kits muy costosos y bueno, a veces no salen a la primera vez y requieren repetirlo, entonces eso agrava también el costo. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya servido y hayan entendido un poquito más. Bueno, muchas gracias, David. Bueno, tu exposición nos habla de la complejidad de trabajar en genómica en estos casos. La pregunta general que yo hago es que quizá en este último caso de los cánceres esporádicos, los kits ya están como preparados, ya prehechos, más estándar, y como son los más, digamos, los casos más habituales, quizá para el médico, digamos, la orientación de qué es lo que se trata es casi hasta más fácil antes de caer, digamos, en la búsqueda de si es germinal o no, digamos, el cáncer que tenemos entre manos. Hmm. Entonces digo, ¿cómo orienta el doctor Baccaro la primera búsqueda cuando le parece un paciente que a lo mejor viene simplemente porque tiene dos muestras de tres o una débilmente positiva de sangre oculta en materia fecal? Sí, bueno, obviamente que ese resultado amerita hacer una colonoscopía. No siempre es positiva porque los falsos positivos son frecuentes. Si tu pregunta va también dirigida a cómo hacemos para hacer el diagnóstico de un cáncer hereditario, sospecharlo,
Básicamente, no sé si querías que también me refiera a eso o no. Sí, porque en realidad los esporádicos son los más, digamos, los más abundantes, los casos más abundantes. Pero cuando vos te encontrás con la posibilidad de que sea un cáncer familiar, es toda una batalla, porque hay todo un grupo de personas ahí que pueden ser, digamos, víctimas del cáncer y algo tenés que hacer a futuro. Yo tengo solamente el caso conocido de un paciente, de un amigo que tenía una poliposis que no sé si tocó operarlo vos, pero fue en el italiano, que finalmente él salió adelante bastante bien de su cirugía, pero en realidad la batalla de la familia fue qué pasaba con sus hijos y con su descendencia, ¿no es cierto? Bueno, mira, es importante, yo lo tendría que haber mencionado tal vez. Clínicamente, el cáncer hereditario se puede dividir en lo que son las formas polipósicas y no polipósicas. Cuando uno tiene una forma polipósica, de la cual la más frecuente es la poliposis anomatosa familiar, es fácil reconocerla porque el colon está lleno de pólipos. Entonces eso es inmediatamente dispara una PC que le pedimos directamente sin nada en el medio. El tema pasa por reconocer las formas no polipósicas, como por ejemplo el síndrome de Lynch, en donde un paciente consulta habitualmente ante los 50 años, pero con un solo tumor. Con lo cual es muy difícil diferenciarlo, y sobre todo ahora en los últimos años, donde la incidencia de las formas esporádicas ha aumentado también en los jóvenes. Por suerte en el hospital de rutina hacemos inmunohistoquímica. Entonces cuando hacemos la inmunohistoquímica y en el 15% de las veces la inmunohistoquímica es deficitaria, dependiendo de qué déficit tiene, eso sí ya dispara y aumenta mucho la sospecha de cáncer hereditario y se deriva al paciente para tener un asesoramiento genético, interrogatorio familiar y eventualmente un estudio genético. O sea que en el hospital estamos haciendo lo que se recomienda en los países del primer mundo, que es la determinación inmunohistoquímica universal, que también puede ser microsatélites universales. Que esto quiere decir todo paciente que se opera, independientemente de su antecedente, obviamente estamos hablando de las formas que no tienen poliposis asociadas, si le hace una caracterización molecular, o inmunohistoquímica o a través de unos microsatélites. Ahora, en el algoritmo, digamos, cuando aparecen los casos, eh, lo que prima para orientar los primeros estudios genéticos es la impresión clínica. No sé a qué llamas impresión clínica, pero tratando de adivinar, eh, obviamente si un paciente viene antes de los 30 años, antes de los 45 años, ese es un disparador de diagnóstico de sospecha clínica. Ese paciente sí o sí, si es menor de 50 años, tiene una indicación formal de inmunohistoquímica o microsatélites. Lo que pasa es que hay pacientes que a veces vienen a los 60 años y también son síndrome de Lynch, porque la afectación a veces es más avanzada, entonces de ahí ya no tenemos la sospecha clínica. La sospecha clínica secundaria puede venir por la anatomía patológica, que es cuando el patólogo nos informa que el tumor tiene infiltración linfocitaria, que como expliqué, es un patrón que se suele asociar a la inestabilidad microsatelital. Y el otro criterio clínico de sospecha es el criterio de antecedentes familiares, que cuando la familia es grande y la información es conocida, a veces se llegan a estos criterios que mencionaba de Amsterdam, en donde hay muchos pacientes familiares afectados, pero a veces hay familias chicas o de conocimiento familiar, entonces por eso es que se recomienda el uso rutinario de algunas técnicas de inmunohistoquímica o microsatélites, independientemente del antecedente familiar, independientemente de lo que vea el patólogo, porque a veces el patólogo no está versado en esto, e independientemente de la edad. Por eso, digamos, en el primer mundo se hace universalmente a todos los pacientes una caracterización de este tipo. Una José, pregunta, perdón, José, adelante, adelante. lo que explicó brillantemente Carlos es, por supuesto, el estudio tumoral, o sea que ya está el tumor establecido. Pero es interesante saber
que como estas mutaciones, estas variantes patogénicas, como se las denomina correctamente ahora, son en realidad el resultado de que se une un espermatozoide y un óvulo porque no depende del sexo y solamente 50% de chance de que la gameta, el óvulo o el espermatozoide, tenga el cromosoma alterado. Entonces, cuando uno hace un número muy grande de familias, el 50% va a tener la enfermedad y el 50% no, pero el 50% de afectados es en cada embarazo porque depende cuáles son las dos gametas que se usaron. Por eso, el pánico tiene que ser de alguna manera controlado porque cuando los familiares son analizados, que son los más beneficiados de saber la variante patogénica de la familia, tienen la chance del 50% de no haberla heredado, pero la chance del 50% de sí haberla heredado. Y esto es incontrolable, con lo cual la chance es, no sé, rogar a Dios que no te haya tocado. Pero además no es del primer grado ni del segundo, puede ser cualquier grado, siempre y cuando se respete la rama que se está analizando. Sí, José, en relación a lo que dice Ángela, Mm. yo me refería puntualmente a la caracterización del tumor, estábamos hablando. Lo que decía Ángela, que está relacionado a la pesquisa en sangre, genética, está también, quería resaltar lo que bien dijo el doctor Rosso, que idealmente hay que estudiar al miembro afectado para tratar de identificar una variante patogénica y a partir de allí hacer lo que dice la doctora Solano, ir a buscar en los descendientes quién es el portador y quién no. Digamos, son dos niveles de estudios moleculares totalmente diferentes, ¿no? Sí, Y excelente, excelente el comentario, Carlos, porque además de todo esto, no es por ser materialista, pero la variante familiar cuesta un cero menos. Así que es 100% informativa y con 10 veces menos de dinero. Así que son todos elementos que estimulan a que las familias, por supuesto que, como siempre digo, hay que estar en los zapatos del que viene a hacerse la variante familiar, pero digamos, también puede, cada uno decide lo que quiere de su vida, ¿verdad? Pero no siempre es lo que quiere, sino lo que puede. Ahí hay y una algo, pregunta. algo, Oye, Perdón. perdón, ¿no? había Perdón, una Algo pregunta. característico de los pacientes con síndrome de Lynch es que no acuden a la consulta con un fenotipo particular, no es como otros fenotipos que son muy característicos, tengo signos visuales que puedo decir, esta persona va a padecerlo. Son completamente normales a la vista y como dijo Carlos Bacaro, si yo le hago una colonoscopía, a veces por ahí lo paso de alto porque no llego a ver pólipos. Puede haber algún pólipo uno, dos o cuatro, cinco, pero no son los pólipos característicos de una poliposis adenomatosa familiar. Entonces, por eso tantos de estos criterios de antecedentes familiares, justamente para decir, bueno, si vos tuviste padres, abuelos con cáncer colorectal, lo más probable es que venga del hereditario. Si nosotros vamos a la detección de la variante, entonces podemos, y creo que acá viene un poquito con el impacto del diagnóstico genético, podemos ir al cambio de la conducta del seguimiento del paciente, porque todos estos cánceres colorectales tienen una evolución muy lenta, más o menos 10 años en algunos casos. Entonces, si nosotros logramos detectar una variante patogénica, le vamos a decir, mira, vos ya tenés un alelo mutado, es muy probable que en tu caso el cáncer colorectal empiece mucho antes de los 50. Si nosotros logramos detectar las lesiones en su etapa benigna, la chance de sobrevida de este paciente son muchísimo más altas que si el paciente va por la calle sin haberse hecho un estudio y a los 35 años ya le dicen, mira, acá tenés un adenocarcinoma en etapa 4, va a ser complicado, pero bueno, las chances de sobrevida son mucho menores. Entonces, justamente la detección de las variantes patogénicas le sirven a los médicos decirle, bueno, acá vamos a cambiar la frecuencia con la cual te vamos a hacer la videocolonoscopía para poder justamente captar al tumor en su etapa benigna. a propósito del Hay, comentario, perdón. Hay preguntas, hay hay preguntas. preguntas.
Hay una que dice cuál es el impacto del diagnóstico genético en la elección del tratamiento y cuáles son los tratamientos actuales. Toda tuya, Carlos. Ujú. La Ahí se me... repito, sí. Sí, no, no, la pregunta es muy amplia. Eh, es muy amplia, o sea, demasiado amplia. Acá estoy tratando de explicarla, se me complica. Si por estudios genéticos uno se refiere a, por ejemplo, el estudio de los microsatélites o la inmunohistoquímica, eso tiene una directa relación con un mejor pronóstico y una excelente respuesta a la inmunoterapia actual. Tremenda respuesta. Hemos visto tumores de colon antes de operado que se desaparecen, a pesar de que después los operamos, no hay ni residuo patológico. Eh, si uno se refiere al estudio genético en la sangre para ver quién es portador y quién no es portador, eso ya tiene que ver más con la prevención. Y para darles un ejemplo, un paciente que es portador de una mutación de un gen APC asociado a alguna variante patogénica, como dice la doctora Solano, que hay que decir que está muy bien, eh, asociada a la PC, al niño hay que empezar a hacer una colonoscopía a partir de los 12 14 años. Si es un síndrome Lynch, dependiendo del gen afectado, se empieza a partir de los 20 25 algunos 30. O sea que, de nuevo, ahora en los estudios genéticos de sangre, fundamentalmente está dado por la prevención. Después también hay otros estudios genéticos que se me ocurre que pueden estar implicados en la pregunta que hacen, que son en los tumores ya no hereditarios, sino esporádicos, por ejemplo, como mencionó el doctor Rosso, el KRAS, el BRAF, todo eso son también marcadores que tienen que ver, son predictivos de tratamiento, no de inmunomoduladores, sino de otros tratamientos, y también predictivos del pronóstico de los pacientes. O sea que sería todo para dar una linda charla de 20 30 minutos la próxima vez. Bueno, genial. Y después hay otra pregunta que hace Eliana que dice, ¿podrían darnos costos de los estudios? Bueno, los costos son muy variables porque la verdad es que me agarró desprevenida, como nosotros no facturamos, no tengo los números, pero vamos a decir así números estimados, ¿no? Por ejemplo, un exoma está 1,5 millones de pesos. Un panel, 800.000 pesos. Y una inestabilidad, David, ¿vos te acordás mejor el valor de la inestabilidad del MSI? Están por 300.000 más o menos. 300.000. Sí. Y la variante familiar, perdón, 200 o menos. Ujú. Hay que tener en cuenta cuando uno considera los costos, que si bien parecen elevados, el exoma en síndrome de Lynch y cáncer colorectal creo que es excepcional hacerlo, ¿no? Sí, Sí. sí, Carlos, es excepcional porque en el síndrome de Lynch, que tiene todos los criterios que también explicaste, no vale la pena, o sea, no, Y no tiene sentido. cuando decís que un panel sale 800, ¿ese panel que es un panel extendido o de los 4 genes? No, un panel extendido porque el problema actual es que los laboratorios del exterior han decidido que hacen 30 genes, 50 genes, 70 genes, y esos costos hay que cubrirlos porque la superficie que se ocupa de los chips es cada vez más grande. Pero han decidido que lo que tenemos que analizar son 70 genes. Es una deformación de la metodología porque aparecen un montón de variantes de significado incierto que no sabemos qué hacer con ellas. O sea que yo, la verdad es que probablemente sea porque ya estoy grande y no me gusta estar perdiendo el tiempo. Yo no haría paneles extendidos más que para condiciones donde uno tiene muchas dudas. Entonces, si en la mayoría de los cánceres tenemos paneles de 10, 8, 6 genes, yo creo que hay que hacer eso, porque
disminuyen mucho los costos. Y eso se hace muy simplemente con un buen clínico que haya seleccionado los genes, como envías vos a tus pacientes, que les decís yo quiero este y este, y con eso se reducen. Si no hay, si uno no tiene el secuenciador en el lugar, es muy difícil porque en general todos están con paneles muy ampliados. Y la próxima pregunta, que por eso lo digo, es que cuando yo dije de terciarizar la, la tecnología, es cierto que disminuyen los costos y aceleran los resultados, pero terciarizar la tecnología implica muchísimo derivar al exterior. Y en un país tan complicado como el nuestro, a veces derivar al exterior, terciarizar, no derivar, me salió mal el verbo. Terciarizar al exterior es muy económico porque a lo mejor te sale $100, $150 y analizás lo que querés. Pero bueno, los problemas que tenemos operativos hacen que no siempre vayan de la mano con los costos. Me Hay parece otra una pregunta. pregunta, perdón, hay otra Sí, pregunta que dice, me parece importante lo que voy a decir porque lo digo yo. No es un chiste. No, que en relación a los costos que decía Ángela, si bien a lo mejor parecieran altos, por un lado, el paciente que no resulta no portador, la obra social, el que cubre la obra, se evita de hacer, por ejemplo, el ciprofloxacin, una colonoscopía cada uno de los Claro, años, un montón de tratamientos claro. que eso también hay que ponerlo en la balanza. Por otro lado, cuando Ángela y su grupo encuentran una mutación en un paciente por esos valores, luego, a los familiares en riesgo se hace una mutación puntual donde los costos son mínimos, ¿no es cierto? Sí, 10 veces menos, Carlos. Por eso es el gran valor del primer estudio que brinda información, pero además a cualquier generación, siempre que estemos en la misma rama. Sí, 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 gracias por decirlo. Yo quería hacer una pregunta más a propósito de la epigenética, porque se nombró varias veces, pero no le dimos demasiada bolilla central después en la parte de la charla. A propósito de que, curioseando un poco la realidad del tema en Argentina, vemos que mm, que la distribución de mortalidad por cáncer de colon es máxima en el país en Santa Cruz y Neuquén. Después hay una zona central que va San Luis, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, en cual es semi-máxima, y una sola, salvo Tucumán, en la cual digamos, la ocurrencia de cáncer de colorectal es bastante mínima en La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, eh, Salta y Tucumán. Esto se relaciona evidentemente con cuestiones ambientales, pregunto. No No sé, sé, alimenticias tal vez, ¿no, Carlos? No tengo idea. no, Y Buenos Aires, que no me la nombraste. pero escucha, José, acá no nos escucha nadie, ¿no? No, 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 habla tranquilo. No sé de dónde no, no, sacaste los datos que sacaste, pero yo no los creo nada. O sea, no hay ningún registro en Argentina de cáncer colorectal, ni uno. Lo poco que había uno en Bahía Blanca que creo que ya no funciona. Tener un registro nacional es sumamente difícil porque nuestro país es muy grande y te imaginas que pedirle al que está en La Rioja que cada vez que haga el diagnóstico de cáncer colorectal llene un formulario es imposible. No sé cuál fue tu fuente, pero te diría que... Argentina Gov.ar. ¿Eh? Argentina Gov.ar. ¿Argentina qué? Sí, sí, está. GovAR, el- G-O-V, del gobierno. .gov.ar del claro, gobierno. punto gov, punto Bueno, ar. menos, entonces no nos escucha nadie, ¿no? Nada. Bueno, El instituto, para que te des una idea, mira, el Instituto Nacional del Cáncer siempre tuvo pocos recursos y a partir de este año ya fue absorbido y la gente que yo conocía muy capacitada, como Lina Núñez, Pablo Calfayán, un montón de profesionales, se lo fueron dejando porque el instituto no tenía los recursos. Y por otro lado, yo no digo que esté bien o mal, que siga funcionando o no. Quiero decir que es una tarea titánica porque en Uruguay, por ejemplo, los números son muy fiables porque es un país chiquito. Chile también está organizado, pero en Argentina es casi imposible. Entonces,
todos esos datos que pueden aparecer son poco fiables, ¿viste? Y por supuesto, cuando vos tenés un buen registro, tenés mayor incidencia. A lo mejor si uno se fija en los números, fíjate también las provincias más pobres son las que menos casos tienen, pero probablemente se deba a Claro, la falta de registro. claro, Ah, claro. bueno, José, hay otra pregunta que dice, Sí, cuando las células sí. son altamente indiferenciadas, ¿se usaría entonces paneles extendidos? No, no creo que tenga ninguna relación. No sé, Carlos, vos que sos el experto en Sí, No, no, interpretar las... no. perdón, sigue porque hace como una aclaración, dice, porque aporta baja información al ser las células altamente indiferenciadas. Dice, perdón si soy incorrecta, en mis preguntas soy farmacéutica y estoy aprendiendo mucho a través de esta magnífica charla. Todo Gracias, eso. Eliana, sos un amor. Mm. Este, Carlos, no, el Carlos, tema es así. El, los paneles extendidos se hacen cuando la presentación clínica hace sospechar de enfermedades hereditarias muy poco frecuentes. Si uno tiene un patrón compatible con un cáncer de mama hereditario, le pide BRCA. Si tiene un patrón compatible con un síndrome de Lynch, pide los 4 genes. Eso desde el punto de vista práctico, que es lo que decía la doctora Solano. Más que práctico, al contrario, en la práctica uno pide los paneles de genes del Lynch y por tema económico, que estaba explicando la doctora Solano, a veces los laboratorios les resulta igual o más barato hacer paneles extendidos. Entonces se terminan haciendo paneles que estudian genes que después son difíciles de interpretar por una mera cuestión que recién explicaba Ángela. Pero digamos que la indicación de paneles extendidos clínicamente está justificada cuando uno no sabe bien qué síndrome busca o desde el punto de vista del laboratorio cuando es más fácil que hacer 4 genes puntuales, porque si esos genes puntuales dan negativos, después hay que extenderlos. Entonces a veces se pasa a un extendido. Y el exoma en realidad se lo piden nada más que en pediatría, creo que para síndromes así extremadamente raros. claro, claro, los que Claro. son retrasos mentales que son muy difíciles de saber a qué genes están asociados y el filtrado se hace asociado al fenotipo. Pero lo que yo quiero decir es que hemos llegado al extremo tan consumista que a nosotros nos llegan mutaciones familiares que ya les dijimos que valen mucho menos y tienen autorizado el panel. O sea, Sí, Mm. no tiene ningún sentido. O sea, sí, sí, no, sí. no, no hay no sé qué es lo que no hay, pero no hay Ujú. ningún criterio. Lo que quería ampliar era, bueno, eso es lo que dijeron recién, es que vos cuando vas a una enfermedad muy rara, que puede haber muchos genes asociados a este fenotipo, entonces vos pedís un exoma y como el exoma te amplifica casi todos los exomas de todos los genes, vos haces un primer filtrado y decís, bueno, si los genes más frecuentes no lo encuentro, puedo volver a pedirle al doctor, che, mira, quiero ampliar el análisis a tales genes que están mucho menos frecuentemente asociados. Entonces, ya tengo el exoma, puedo seguir ampliando. En caso acá en Lynch, generalmente la gran mayoría de los casos ya conocemos los genes, entonces vamos a los paneles acotados. Generalmente los paneles ampliados se hacen como con fines de investigación, ¿no? Para identificar a todos estos, a las variantes familiares que nunca se llegaron a resolver, dónde puede llegar a tener la variante patogénica que pueda explicar la naturaleza hereditaria de la presentación familiar, ¿no? Y en caso de, para lo somático en relación a las células altamente indiferenciadas, generalmente todos estos kits comerciales para justamente tumores, para evaluar a nivel somático el tumor, ya tienen predefinido los drivers que van definiendo el perfil tumoral de ese cáncer colorectal. Entonces ya te dice, bueno, en toda la familia de la GTPasas, KRAS, BRAF, NRAS, todas las posibles fusiones, todos los distintos genes. O sea, esto es un panel acotado en el sentido de que ya están definidos, pero es más amplio que lo que sería hereditario, porque hay más probabilidad de distintos genes. Creo. Espero haber sido claro. Sí, perfecto, sí. Bueno, Eliana dice, bueno, muchísimas gracias a todos, un placer escucharlos. bueno, si no tenemos más preguntas,
creo que hemos cumplido en tiempo récord. Ujú. Ha sido, ha sido, ¿cómo podríamos decir? Súper condensado. Esto ha sido una síntesis espectacular, muy sólida. Hay mucho para hacer, mucho para aprender. Lo que queda claro es que andando en genómica estamos hablando de una época totalmente distinta, pero lo que hemos nacido en digamos, en el diagnóstico clínico de laboratorio, esto es un paso adelante que totalmente se diferencia. Y me imagino que para los farmacéuticos, que tendrán que luchar con la disponibilidad de los tratamientos y las combinaciones de drogas, etcétera, etcétera, también toda una ciencia en desarrollo. Así que bueno, creo que estamos definitivamente entrando en una época nueva a la cual va a haber que abordar con criterios muy superadores, yo diría, inclusive desde la formación de los futuros profesionales. Si no hay otras preguntas, yo, ¿qué más Ah, puedo que agradecer a la doctora Ángela, que nuevamente ha colaborado con nosotros con la sección para proyectar y realizar este simposio? El doctor Carlos Bacaro, gran músico, Ahí está, eso doy fe, necesitaba. gran músico, No, un gran amigo de muchos muchas años. Muchísimas gracias, gracias, Carlos, por haber estado con nosotros, y a David, que lo conocemos ya hoy. Oírte hablar, ya sabemos que si tenemos alguna duda, ¿a quién se la vamos a ir a preguntar? Muy bien, y, muy bien. Muchas gracias. y Pablo, ¿no leerías los últimos agradecimientos sí, que por son muy eso amables? Sí. estoy. eh, bueno, lo de Liana ya puse. Nilda Fink, qué excelentes presentaciones, muy agradecido por compartir sus experiencias. Clarísimo David, gracias por tan buena y necesaria información. Liana dice que es farmacéutica del Hospital Santoyani y es una paciente oncológica la que hizo las Ah, consultas. mira vos. Muy buenas, Mónica, muy buenas charlas, gracias. Yo también soy farmacéutica. Buenas tardes, un gusto enorme, saludos y hasta pronto. Desde la farmacología, creo que debemos investigar más en la inmunoterapia hay una cosita. MSI High, sí. MSIH, sí. Ah, Sí, sí. De porque no le al, de, me había parecido no, no, el loguito. MSIH, sí, sí, Sí. sí. Y dice, les agradezco de corazón y un honor. Así que, Bueno, acá hay uno así, más, acá hay uno dale, más. a nuestros colegas hay uno más. farmacéuticos le podemos decir que hay mucho futuro en la genómica, porque bueno, la farmacogenómica es todo un área en donde Claro, que ni también la... se tiene que estudiar, porque justamente nos puede decir justamente el pronóstico del paciente con respecto a las drogas que va a recibir, ¿no? Ujú. Entonces, si hay Claro. pacientes que tienen variantes en, por ejemplo, DPID, que es una proteína que metaboliza también drogas, y sabemos que hay una variante que altera la función de esa proteína, sabemos que una dosis que puede ser normalmente adecuada para un paciente puede ser tóxica para alguien que Para el tiene otro. esa variante, claro. Ujú. Acá hay un Acá dice, mensaje más, me parece. sí, sí, Dice, sí, por eso de la Lo mano de ustedes. felicito por todas las conferencias, pero la mejor fue la de Carlos Bacaro. Ah, sí. Ah, sí, sí. Ah, De se me Carlos borró. Bacaro, de Carlos Bacaro, fui Sí, personalista. sí, era de Carlos. Me interesa muchísimo, gracias, David. Yo, no, te iba a hacer una pregunta, pero no. Ja, 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 dice todo. Bueno, no, ahora entonces, bueno, muchas gracias, realmente, muy interesante, muy interesante. Yo Ah, quiero por favor. salir a hacerme un estudio, aunque no sé si tengo abuelos o alguien que haya sufrido de cáncer de Si colon, pero tenés bueno. plata, yo te hago cualquier estudio que quieras. Ah, bueno, bueno, dale, no hay ningún problema. Bueno, entonces yo le doy la palabra a Virginia Martino, que es nuestra presidenta, para que haga un cierre entonces del simposio, si todos están de acuerdo. Y bueno, muchas gracias por todo. Bueno, Excelente las presentaciones. en nombre de la academia queremos agradecer en primer término a la sección de Ciencias Aplicadas de la Salud y a sus organizadores, el académico José Yamburu y la académica Solano, por esta interesante reunión que han organizado, y también en especial a los disertantes que nos han presentado todo un panorama con todo su conocimiento, su experiencia en el tema, y que hemos visto que realmente es un tema de una gran complejidad
para el diagnóstico de estas enfermedades, o sea, nos damos cuenta del terrible trabajo que queda por delante. Y también, como dijo muy bien David, abre un camino muy grande a la farmacología también, porque tenemos que luego buscar cuál será la Sí, sí. droga más apropiada para cada uno de las variantes genéticas encontradas. Y esto todavía está empezando recién. Así que bueno, felicitaciones a los disertantes. Muchas gracias por su tiempo y dedicación. Saludo para todos. Gracias a Gracias, un todos. placer. Muchas Gracias. Muy gracias.